bloque, amigos de Poker Sport Radio. Continuamos aquí con Mehmet, que nos ha venido a visitar. Quedó pendiente la pregunta del bloque anterior. ¿La teoría mata la experiencia mata la teoría? ¿O ambas sí o sí tienen que convivir justamente para poder ser un jugador completo, un jugador exitoso de póker? ¿Cómo lo ves? Yo considero que para ser un mejor jugador tienen que convivir y son muy importantes las dos. La práctica es sumamente importante y es como el paso inicial, pero lo que es la teoría y el tecnicismo y cómo perfeccionarlo, si uno quiere evolucionar como jugador es fundamental que lo entienda y lo perfeccione, digamos, ¿no? Claro. Yo a veces pienso que la teoría, no sé si coincidís, lo que hace justamente es abrir más la cabeza o generar más dudas ante ciertas situaciones, porque es difícil por ahí aplicar puntos teóricos hoy en día, ¿no? Sí, sí. Antes es lo que vos decías, antes esperabas as rey, sabías cómo jugar as rey o cómo desde qué posición sí, de qué posición no. Hoy me parece que si te pones a ver una mesa, no sé, de cualquier torneo importante de nuestro país, no me quiero ni imaginar lo que ha vivido en PSA o en la BSOP o en LAP. Creo que es imposible a rey, ¿sí? De botón, subir a 2,5 puntos de la ciega. Porque... No, ese tipo de juego en torneos tan importantes y con tantos buenos jugadores, ya obviamente hoy en día quedó muy obsoleto. Es como que hay que evolucionar mucho y cuando uno lee ve videos, foros, etc., empiezan justamente dijiste algo que es muy importante, que empieza como a cuestionarse lo que es su póker y te empiezan a generar muchas dudas. Porque pensás que sabías y cada vez que estudias más te das cuenta que sabes y poco. Es lo que yo creo, que hay muchísimo para evolucionar. Cuando ves los videos de los mejores del mundo y todo, explicando torneos, cuando analizas un torneo entero, que ellos por ahí lo graban en el software y te dan las demostraciones, etc. La mayoría de los movimientos muchas veces no entendés por qué lo hicieron y cuando ves la explicación de por qué se hizo y lo que es la psicología del juego, de cómo eran los movimientos de su rival en ese momento, empiezas a darte cuenta que hay que evolucionar un montón, de que hay que cada parada, en definitiva, o sea, cada mano es muy importante, estar bien enfocado, tratar de tomar la mejor decisión posible y olvidarse de las cartas. Sé que es muy difícil, me cuesta mucho a mí y calculo que debe costar mucho menos a los mejores, pero también debe costar muchísimo al que recién arranca. Entonces es importante, eso es lo que yo creo que uno más tiene que evolucionar, sabiendo que la gran mayoría de las veces tu rival no conectó el flop, por más que vos quieras que sí, te haga movimientos, y bueno, hay que saber cómo lidiar con eso, pero no es que uno lee un libro y viene el continuation bet y haces ese continuation porque te van a pagar, te van a tribetear en ese continuation y no sabes dónde estás parado. Bueno, todo eso lleva un montón de teorías que uno tiene que llevar a la práctica, en verdad, en el próximo torneo, las prácticas en internet, con amigos, con lo que sea, porque en definitiva no importa el nivel del torneo o tal vez el monto del torneo, sino lo importante es practicar para poder evolucionar. Obviamente que lo que tiene bueno, mientras más uno pueda evolucionar, que jugar con los mejores del mundo, te das cuenta que hay un análisis muy profundo de cada jugada y cómo es el patrón de rangos, cómo a veces te pueden, después de un size, de un coso muy grande, hacer una apuesta muy pequeña que no tiene relevancia y eso jamás lo leíste en ningún lado y dices, pero ¿qué pasó acá? Y te hacen salir para ver cómo reaccionas vos y por ahí si vas o no te vas a dar la mano y por ahí puedes soltar con una pequeña apuesta porque te desubicaron o te dejaron sin respuesta en ese momento. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Digo, porque me contaba fuera del aire, ¿no? Lo de Chris Moorman, ¿no? Y estas cuestiones que... Sí, empecé, me tocó una mesa tal vez con 2 de los top 5 del mundo de internet y 2 o 3 de los grandes jugadores en vivo que uno siempre venía escribiendo y fue una mesa muy movida donde yo no conocía a Moorman, que tal vez es el jugador que más plata ganó en internet, y recuerdo de que habían raise, 3bet, 4bet, y cuando llegaba él hacía un 5bet light y que yo decía, este chico, te contaba fuera de lo vuelvo a repetir, por ahí no sabe dónde está metido, porque yo sí conocía la cara de los otros por verlos en ESPN y todo. Y resulta que todos soltaban la mano y decía, qué suerte, y en verdad este chico era Moorman y sabía jugar un montón. Y bueno, sí, pasa mucho y cuando bajaban cartas, la verdad que
uno se queda asombrado. Así también los ves volar, o sea, son personas que constantemente ponen en riesgo el torneo pensando en ganarlo, hacen movimientos que uno trata en verdad de imitar, pero que si no tenés mucha práctica y teoría es preferible no hacerlo. O sea, es un juego muy evolucionado el que ellos practican y no es recomendable para el que por ahí lee su primer libro decir, bueno, voy a empezar a jugar estas manos y a fondo, porque acá no es cuestión de quién es agresivo desde el punto de vista de mandar fichas, porque al contrario, los mejores jugadores te la van a captar en el aire y te la van a sacar, digamos. Claro, ¿práctica, teoría o bankroll? Perdón, no te entendí. ¿Cómo? Claro, me decías, hay que tener bastante práctica y teoría para poder llegar a realizar ese tipo de movimientos. Obviamente que estamos hablando de movimientos de jugadores profesionales y muy experimentados en esto, pero también me imagino que no le pesa un torneo a ellos. No. En ningún lugar del mundo le pesa un torneo, obviamente por sus frutos y por algo son los que son. Sí. Pero también me imagino que me imagino que a vos, haber ido por primera vez a Bahamas, más allá de que lo clasificaste, pero digo, irte en la segunda mano del torneo, te debía sí, quizás, te da ¿no? como Decir, me hice tantos kilómetros de horas de avión para llegar acá. Creo que ¿pasa esto o estoy equivocado? Sí, en verdad creo que pasa mucho, pero justamente uno cuando entra al torneo se tiene que olvidar, si entró clasificado. Lo que te digo por ahí es muy difícil, claro. Cada uno tiene que perfeccionar mentalmente, ¿no? Pero uno es como que sos uno más de ese día y vos tenés que pensar que todos ingresaron ese día con la misma cantidad de fichas que vos, que no hay recompra para poder volver a entrar, por lo menos en el PSA principal. Entonces vos tenés que saber que la persona debería tener el mismo miedo no que vos de irse a la segunda mano. Y en verdad irse a la segunda o irse avanzado un poco el torneo jugando mal no es aconsejable. Tal vez si es el primer viaje de alguien y por más que sea acá dentro del país, porque todos fuimos evolucionando en el póker y a veces haces tu primer viaje con amigos, ¿no? Y la experiencia de llegar y decir cómo me voy a ir, es una etapa que tal vez la podemos hablar acá en el programa y todos la van a tener que pasar. Sí. Pero una vez que empezás a avanzar en eso, creo que lo mejor es lo que lograron perfeccionar y entender rápidamente es eso, que en definitiva es el torneo, que vos sos igual a los demás, de que tenés que jugar de igual a igual y que tenés que hacer tu mejor póker. Después, si son personas conocidas, no conocidas, que tienen mucha más experiencia, te lo van a hacer notar y nada va a ser fácil, al contrario, es muy difícil sacarle fichas. Entonces tenés que estar con las luces despiertas, muy atento y bueno, jugando el mejor juego. Siempre te voy a repetir con la suerte que ojalá ese día te acompañe y pueda ir con buenos movimientos ayudándote a crecer en tu stack. ¿Hoy de quién aprendes? Hoy estoy aprendiendo, empecé a hablar mucho con gente que hoy considero amigos del póker, que antes la verdad que no lo hacía tanto, o sea, hablaba pero no hablaba de póker. Y nada, con muchos de ellos me empezaron a mencionar páginas donde están los mejores coaches del mundo, te podés ver videos, etc. Y me empecé a enganchar, me suscribí, le veo, no tengo tanta... bueno, yo estoy casado con Anita y tengo una hijita, ahora viene la segunda en camino, entonces realmente también trabajo, entonces no tengo tanto tiempo para... perfeccionarme. La realidad del día, llego tarde a la noche, me gusta jugar algunos torneos, a veces online, pero no tengo tanto tiempo como por ahí pueda tener otro chico que pueda tener varias horas del día, primero para arrancar a estudiar y todo. Pero me di cuenta que hoy en día hay días que no juego y solo me perfecciono y que te trae un sabor amargo porque la perfección te hace descubrir cosas que vos sabés que sos débil y que antes al no verlas era mejor, a veces pensás que es mejor no saberlo, pero obviamente que si uno es inteligente y trata de evolucionar, es mejor aprender y ver cuáles son tus debilidades. Jamás antes yo había analizado manos que yo había jugado en torneos, hoy en día lo aprendí a hacer, entonces empezás a descubrir un montón de cosas que la práctica, fuera de lo que es la práctica de sí el torneo, sino entender de la teoría, los movimientos, qué cosas hiciste mal en el torneo, ver manos que después yo mismo las descalifico, por más que hasta la haya ganado, con un porcentaje muy chico y la suerte de favor, pero si no analizás, te olvidás y el próximo torneo cometés el mismo error. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que te lleva a la perfección. ¿En vivo o por internet? Juego a las dos cosas, me gusta mucho más el en vivo por lo social, me gusta mucho, yo tengo mi compañero de viaje que siempre fuera en familia cuando puede me acompaña, es con mi hermano, y después con muchos los chicos del sur, tengo muchísimos amigos.
nada, viajábamos juntos, nos divertimos, entonces tiene algo que es mucho más allá del torneo de póker, que es generalmente uno de los chicos o varios, porque muchos son muy buenos, y llegan a mesas finales, entonces vas a ser el rey de la mesa, siempre estás echando por alguien, Claro. siempre uno trata de ser uno, pero la realidad es que el 90% de jugadores no llega a cobro y los que llegan solo el 10% y la mesa final es un porcentaje muy chiquito, ínfimo, entonces tener ahí amigos y ir es como, la verdad que es mucho más, para mí es mucho más emocionante que el internet. Lo que tiene buen internet, que es algo que puedes llegar tarde a tu casa y decir, bueno, hago una sesión de una horita, me juego otros torneos, Claro. y tac, desconecto y no necesitas el tiempo de agarrar un auto o viajar o algo que te lleva mucho más tiempo y aparte tenés que Sí, es bien alejarte de tu familia. alejarte, También, claro, que ¿no? eso también es muy duro. Por más que mi mujer me gasta y no me cree a veces, pero bueno, me pasa eso también. Claro. Meme, vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque quiero que me contestes reentry sí o reentry no. Okay. Pausa, amigos, ya volvemos con el cuarto y último bloque de Póker por Radio. Obviamente queda pendiente la pregunta y también, como siempre, el que pensás de, así que no te muevas.